conceptuales. Por ese motivo, voy a compartir mi pantalla con ustedes para hacer la explicación respectiva. La clase pasada no terminamos una parte de las palabras conceptuales, entonces también vamos a terminarla el día de hoy. La clase pasada estábamos en el verbo y estábamos por terminar el verbo. En este momento lo que vamos a hacer entonces es continuar con los que nos quedamos en la clase anterior y luego terminar con lo que corresponde a esta semana. En este momento deben estar observando la primera diapositiva. En este caso es acerca del verbo. Ya nosotros hemos explicado la semana pasada el criterio sintáctico, el criterio semántico, y nos habíamos quedado en el criterio morfológico. Aquí, en el criterio morfológico. Desde el punto de vista morfológico, el verbo es aquella clase de palabra variable que presenta accidentes gramaticales, o sea, morfemas flexivos. El verbo, desde el punto de vista morfológico, debemos entender que es una palabra variable. Presenta 5 accidentes gramaticales. Accidente gramatical de modo, accidente gramatical de tiempo, de número, de persona y de aspecto. ¿Ya? El verbo es la categoría gramatical que presenta más accidentes gramaticales. Recordemos que el sustantivo presenta 2 accidentes gramaticales, género y número. El adjetivo, 3 accidentes gramaticales, género, número y grado. Y el verbo, 5, accidente gramatical de modo, de tiempo, de número, persona y aspecto. En una pregunta, en un examen de admisión, vino lo siguiente. No es un accidente gramatical del verbo. El género. El verbo no tiene género, masculino, femenino, no. El verbo no tiene género. Bien. Los morfemas flexivos son la parte variable de los verbos los morfemas flexivos son la parte variable de los verbos que nos informan sobre la persona, accidente gramatical de persona, primera, segunda o tercera persona, accidente gramatical de número, singular o plural, accidente gramatical de tiempo, tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro, accidente gramatical de modo, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, y accidente gramatical de aspecto, aspecto perfectivo, aspecto imperfectivo. Vamos a trabajar o vamos a recordar el accidente gramatical de modo, el morfema de modo. El morfema de modo expresa una actitud del hablante, es decir, la forma como el hablante afronta la realización de la acción verbal, la que puede considerarse como real, como irreal o como una orden. Ahí están los 3 modos. Una acción real, modo indicativo. Una acción irreal, modo subjuntivo. Una orden, modo imperativo. 3 modos, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Este es el accidente gramatical de modo que todo verbo presenta y que solamente el verbo presenta ese accidente gramatical. En el examen te pueden preguntar, ¿cuál de las siguientes alternativas está en modo indicativo? ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta el verbo en modo subjuntivo? ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta el verbo en modo imperativo? Fácil. Modo indicativo. El hablante presenta la acción como algo real y objetivo, de cuya realización se siente seguro. Se presenta la acción como algo real. Ejemplo, los comerciantes venden sus productos. El verbo vender expresa la acción como algo real. Otro ejemplo, Abel lavará su auto. Es un hecho. Abel lavará su auto. Está en futuro, pero pudo haber estado en pasado. Abel lavó su auto. Pudo haber estado en presente. Abel lava su auto. Estas oraciones están en modo indicativo porque el verbo se expresa como una acción real, como algo cuya realización prácticamente es segura. En cambio, el modo subjuntivo, el hablante presenta la acción verbal de una manera subjetiva, solo como algo pensado, deseado o supuesto, pero no real. Por esta razón, los verbos admiten un adverbio de duda o deseo. Ejemplo, ojalá los comerciantes vendan sus productos. El verbo está en modo subjuntivo. Modo indicativo era, los comerciantes venden sus productos. Modo subjuntivo, ojalá los comerciantes vendan sus productos. Me ayudo con el adverbio de deseo, ojalá. El modo indicativo era, Abel lavará su auto. Modo subjuntivo, tal vez Abel lave su auto. Presenta la acción verbal como algo pensado, deseado, algo supuesto, pero no real. Ese es el modo subjuntivo, es sencillo de darse cuenta. Modo imperativo, el hablante presenta la acción verbal con sentido de sugerencia, ruego, orden o mandato. Cada vez que haces una orden o una súplica, estás haciendo uso del modo imperativo. En el modo indicativo era, los comerciantes venden sus productos. En el modo imperativo será, vendan sus productos ahora, una orden. En el modo indicativo era, Abel lavará su auto. Modo indicativo, una acción real. En el modo imperativo sería, Abel, lava tu auto. Roxana, cierra la puerta. Marcos, abre la ventana. Órdenes, modo imperativo.
Ya, sencillo. Terminamos con el verbo, con las formas no personales del verbo. Formas no personales del verbo. Son tres. El infinitivo, el gerundio y el participio. Tres formas no personales del verbo. El infinitivo, el gerundio y el participio. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta el verbo en gerundio? ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta el verbo en participio? ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta el verbo en infinitivo? Fácil. El infinitivo es el verbo no conjugado. Es cuando el verbo termina en ar, er, ir. Ejemplo, amar. Ejemplo, comer. Ejemplo, vivir. Otro verbo en infinitivo. Bailar. Ah, bailar termina en ar. Otro verbo en infinitivo. Barrer. Ah, barrer termina en er. Otro verbo en infinitivo. Partir. Ah, partir termina en ir. Verbos en gerundio son cuando tienen la terminación ando, yendo. Ah, el verbo ha sido conjugado y tiene la terminación ando, yendo. De amar, amando, de comer, comiendo, de vivir, viviendo, acá está, amando, yendo, de beber, bebiendo, ah, ya, de conversar, conversando, de entender, entendiendo, ah, gerundio, gerundio, verbos que están en participio, tienen la terminación por excelencia ado, ido, ado, ido, pero hay verbos irregulares que tienen la terminación to, so, cho. Ado, ido, del verbo amar, amado, del verbo comer, comido, del verbo vivir, vivido, del verbo beber, bebido, ah, del verbo saltar, saltado, ah, ya, ya, participio. Yo he bailado mucho, bailado, verbo en participio. Pero también hay verbos irregulares que tienen la terminación to, so, cho. El verbo imprimir puede ser imprimido, participio, o puede ser impreso. El verbo ver, no digo vido, digo visto. Yo he visto. Ah, ya. El verbo hacer, no digo ha sido, he dicho hecho. Yo he hecho. ¿Da? Bien, entonces así tenemos nosotros las formas no personales del verbo. Son tres, el infinitivo, el gerundio y el participio. Estas formas no personales del verbo también se les llama verboides. Entonces, si te pregunta que te el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un verboide? Tú buscas o bien un infinitivo, o bien un gerundio, o bien un participio, un verbo en participio. Bien, vamos a terminar con las palabras conceptuales con el adverbio. Criterio sintáctico, ¿qué nos dice del adverbio? El adverbio es la palabra que cumple la función de modificador directo del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. El adverbio es la palabra que cumple la función de modificador directo del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Importante, jovencitos. Hay alumnos que no entienden la teoría del adverbio, pero es bien sencilla. Te vas a dar cuenta que es un adverbio porque cumple la función de modificador del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. No hay otra palabra que pueda modificar a un adverbio que otro adverbio. Mira el ejemplo. Modificador de un verbo. Tengo la oración, mis padres viven lejos. La oración solamente pudo haber sido mis padres viven. Viven, es el verbo, es el verbo. Vive, le agrego la palabra lejos. Lejos está modificando al verbo vivir. Una cosa es decir viven y otra cosa es decir viven lejos. Ah, lejos está de alguna manera modificando el significado del verbo vivir. No hay duda que lejos es un adverbio, porque la palabra que modifica un verbo se llama adverbio. Tengo la oración, conduce. Ah, una cosa es decir conduce una orden y otra cosa es decir conduce despacio. Conduce, yo sé que es un verbo, está en modo imperativo, ¿no? Una orden. Conduce, es un verbo. Y la palabra despacio está modificando el significado del verbo conducir. Una cosa es conduce, conduce despacio, conduce lento, conduce rápido. Ah, despacio está modificando el significado del verbo conducir, está limitándolo. Entonces, despacio es un adverbio. Llego a esa conclusión. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está modificando un verbo. Y los verbos son modificadores directos del verbo. Los adverbios, perdón, son modificadores directos del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Acá tenemos un ejemplo de cómo, dos ejemplos de cómo modifican a un verbo. El adverbio es modificador de un adjetivo. Tengo la oración. El informe es detallado. Ah, es detallado. La palabra detallado es un adjetivo calificativo porque está dando una característica del informe. El informe es detallado. La palabra detallado, un adjetivo calificativo. Una cosa es decir que el informe es detallado y otra cosa es decir que el informe es muy detallado. Muy detallado. Ah, la palabra muy está modificando, dándole más intensidad al adjetivo detallado. La única palabra que puede modificar a un adjetivo se llama adverbio. Adverbio. Otra oración. Carmen es demasiado curiosa. Simplemente la oración pudo ser Carmen es curiosa. Curiosa es una característica de Carmen, por lo tanto curiosa es un adjetivo. Una cosa es decir Carmen es curiosa y otra cosa es decir Carmen es demasiado curiosa.
La palabra demasiado modifica directamente al adjetivo curiosa dándole más intensidad. La única palabra que modifica un adjetivo se llama adverbio. Demasiado entonces es adverbio. Ahora, el adverbio puede ser modificador directo de otro adverbio. Veamos el ejemplo. Ellos llegaron lejos. Lejos indica lugar. Ellos llegaron lejos. La palabra llegaron es el verbo. Lejos está modificando al verbo. Y la palabra que modifica un verbo se llama adverbio. Así que lejos es adverbio. Ellos llegaron lejos. Una cosa es decir ellos llegaron lejos y otra cosa es decir ellos llegaron muy lejos. Muy lejos. Muy está modificando a la palabra lejos. Ya sé que lejos es adverbio porque está modificando al verbo. Y muy está modificando al adverbio lejos. La única palabra que puede modificar a un adverbio es otro adverbio. Así que la palabra muy es un adverbio, adverbio de cantidad. Tengo la oración. Ingresó tarde. Ingresó es el verbo. Tarde modifica al verbo. Paul ingresó tarde. Así, pues tarde está modificando al verbo ingresar. Está limitando su significado. Ingresó tarde. Una cosa es decir ingresó tarde y otra cosa es decir ingresó bastante tarde. Tarde es un adverbio porque modifica el verbo ingresar. Bastante tarde. Bastante modifica al adverbio directamente. Bastante tarde, dándole mayor intensidad. No hay duda que bastante es un adverbio porque la única palabra que modifica un adverbio es otro adverbio. Criterio semántico. El adverbio es aquella clase de palabra que expresa tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación o duda. Eso nos dice el criterio semántico. Es aquella clase de palabra que expresa tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación o duda. Por eso tengo adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, negación, duda. Clases de adverbios. Adverbios de lugar. Ejemplo, aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás. Ejemplos de adverbios del lugar. ¿Dónde está la comida? La comida está allí. Allí, adverbio del lugar. La comida está lejos. La comida está atrás. Atrás, adverbio del lugar. Adverbios de tiempo. Ejemplo, antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, jamás, próximamente, prontamente, anoche, enseguida, ahora, mientras. Estas palabras funcionan como adverbios de tiempo. ¿Ya? Como adverbios de tiempo. Normalmente responden a la pregunta ¿cuándo, no? ¿Cuándo irás a la fiesta? Hoy. Iré a la fiesta hoy. Iré a la fiesta mañana. Fui a la fiesta ayer. Adverbios de tiempo. Adverbios de modo. Normalmente responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? Ejemplos de adverbios de modo. Bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, aprisa, como, adrede, peor, mejor, fielmente, estupendamente, fácilmente. Adverbios de modo. ¿Da? ¿Cómo lo hizo? Bien, mal, regular, despacio. Ya. Responden a la pregunta ¿cómo normalmente? Adverbios de modo. ¿Cómo lo hizo? Braulio hizo la tarea bien. Braulio hizo la tarea mal. Braulio hizo la tarea regular. Son adverbios de modo. Adverbios de cantidad. Responden a la pregunta ¿cuánto? Al verbo le preguntamos ¿cuánto? ¿Cuánto ganó? Poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, solo, solamente, tanto, todo, nada, aproximadamente. Solo, sin tilde, actualmente. Ya este ejemplo está sacado del año 2010. Del 2010 todavía la palabra solo llevaba tilde, ¿no? Años antes del 2010. Después del 2010 la palabra solo, según la norma, ya no lleva tilde. ¿Ya? Son ejemplos estas palabras de adverbios de cantidad. Aquí está la palabra, a ver, aquí está la palabra muy. No le he colocado, ¿no? Muy también es considerado un adverbio de cantidad. No lo veo. Más con tilde, acuérdense. Más lleva tilde cuando es adverbio de cantidad. Quiero más dinero. Más adverbio de cantidad. Adverbio de afirmación. El adverbio de afirmación más usado por nosotros es la palabra sí. Sí. ¿Irás a la fiesta? Sí. Sí, iré a la fiesta. Adverbio de afirmación. Siempre con tilde. También son adverbios de afirmación la palabra también, cierto, ciertamente, efectivamente, claro, verdaderamente. Adverbios de negación. El adverbio de negación más usado por nosotros es la palabra no, pero también lo son jamás, nunca, tampoco. ¿Irás a la fiesta? No, no iré a la fiesta. Adverbio de negación. Adverbio de duda puede ser la palabra quizá o quizás. Las dos formas son correctas, con S o sin S. ¿Acaso, probablemente, posiblemente, seguramente? Adverbios de duda. Adverbios interrogativos. La palabra cómo, dónde, cuándo, cuánto, con tilde.
¿Cómo lo haces? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo volverás? ¿Cuánto ganas? Ah, preguntas directas. Estas palabras llevan tilde. Son adverbios interrogativos, llamados también adverbios enfáticos. Adverbios relativos. Tenemos la palabra cómo, dónde, cuándo, cuánto, pero sin tilde. Te preguntaron, ¿cómo lo haces? Y tú lo respondes con la palabra cómo. Lo hago como un experto. Ah, ¿dónde naciste? Y tú respondes con el adverbio relativo dónde. Yo nací donde comienza la patria. Te hicieron una pregunta con la palabra cuándo, adverbio interrogativo, ¿cuándo? ¿Cuándo volverás? Y tú respondes con un adverbio relativo. Volveré cuando tú te hayas ido. Te preguntaron, ¿cuánto ganas? Adverbio interrogativo. Y tú respondes con un adverbio relativo. Gano cuanto no te imaginas. Ya está. Criterio morfológico. El adverbio es aquella clase de palabra invariable porque no presenta accidentes gramaticales, no tiene género, no tiene número. Ah, importante, jovencitos, ¿ya? El adverbio es una palabra invariable. Hemos visto que el sustantivo, el adjetivo y el verbo son palabras variables porque sí presentan accidentes gramaticales. En cambio, el adverbio no. Tengo la palabra lejos, no le puedo cambiar de género. Lejosa, no. No le puedo cambiar de número. Lejos, no, no, no. Lejos existe así como está y no varía. En todas las oraciones debe escribirse de la misma manera. Los adverbios no tienen género masculino o femenino, los adverbios no expresan número, singular, plural, no expresan tiempo, presente, pasado, futuro, no. Tengo acá un ejemplo, miren. Amanda está media rara. Esta oración está incorrecta. ¿Por qué? Porque el adjetivo es rara y media estaría modificando al adjetivo rara. La única palabra que puede modificar a un adjetivo es un adverbio, pero acá media está con género femenino. Eso es incorrecto. La oración debió ser, Amanda está medio rara. Ah, ya. El adverbio medio sí existe, pero no existe como adverbio la palabra media. Media existe como adjetivo. Dame media naranja. A media naranja. Adjetivo partitivo. Pero no estamos hablando de adjetivos acá. Estamos hablando de adverbios. Entonces, el adverbio no tiene género, no tiene número, no cambia, no varía de acuerdo al género y número. Por más que yo diga Amanda y Amanda es femenino, y por más que yo diga rara, rara es femenino, el adverbio se mantiene inalterable. Amanda. Amanda y Sofía están medio raras. Todo cambia, menos el adverbio. El adverbio no cambia, por eso se dice que es una palabra invariable. Bien, terminamos. Ahora sí pasamos a las palabras no conceptuales. Acá está. ¿Qué repasaremos hoy? Palabras no conceptuales. Algo importante de las palabras no conceptuales, jovencitos, es que las palabras no conceptuales por sí solas no tienen significado, ¿sí? Por sí solas no tienen significado. Dentro de la oración adquieren significado. Las palabras no conceptuales son la preposición, la conjunción, el artículo y el pronombre. Estas palabras que vamos a repasar ahora, por sí solas, repito, no tienen significado, no tienen lexema, por eso son llamadas palabras de base gramatical nada más. En cambio, las conceptuales son palabras de base lexical, porque sí tienen lexema. Vamos a empezar entonces hablando. Acá tenemos también el repaso de las palabras variables e invariables, ¿no? Las invariables ya hemos visto que una de ellas es el adverbio, acabamos de repasarlo. También son la preposición y la conjunción. Vamos a ver ahora el artículo como palabra no conceptual. ¿Qué dice? Criterio sintáctico. El artículo es aquella clase de palabra que cumple la función de modificador directo del sustantivo. A diferencia de los adjetivos, el artículo siempre va delante del sustantivo. Ah, importante. El artículo es aquella clase de palabra que cumple la función de modificador directo del sustantivo. Tengo la oración. La enfermera caritativa trabaja mucho. ¿Quién trabaja mucho? La enfermera caritativa. La enfermera caritativa es el sujeto. Núcleo del sujeto. Quien realiza la acción de trabajar. La enfermera. Enfermera es el núcleo del sujeto. Yo sé que el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Enfermera es un sustantivo. La palabra caritativa es una característica de la enfermera. Ah, las palabras que me indican características se llaman adjetivos. Los adjetivos son modificadores directos del sustantivo. Caritativa es una palabra que funciona como modificador directo porque se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace, modificador directo. La palabra la se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace, modificador directo, modificador directo. ¿Qué cosa es la? La es un artículo. No indica una característica del sustantivo, pero sí determina su género, género femenino, determina su número, número singular, la enfermera. ¿Ya? Entonces, la palabra la es un artículo. ¿Qué me dice la teoría del artículo? El artículo es aquella clase de palabra que cumple la función de modificador directo del sustantivo.
Esa función de modificador directo del artículo es compartida con el adjetivo. El adjetivo y el artículo cumplen la misma función de modificador directo del sustantivo o de modificador directo del núcleo del sujeto, que es lo mismo, porque el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. A diferencia de los adjetivos, el artículo siempre va delante del sustantivo. Importante, los artículos siempre se ubican delante del sustantivo, no pueden ubicarse detrás. Los adjetivos, en cambio, pueden ubicarse delante del sustantivo o después del sustantivo. Yo puedo decir la caritativa enfermera o puedo decir la enfermera caritativa. Ya los adjetivos pueden ir delante o pueden ir después, no hay problema. Los artículos no, siempre delante. Vamos a ver, criterio semántico. El artículo es aquella clase de palabra que carece de significado. Fuera de la oración carece de significado, pero adquiere significación gramatical dentro de la oración. ¿Cuáles son las clases de artículos que conocemos? Artículos determinantes, llamados también determinados. Artículos indeterminantes, llamados también indeterminados o indeterminativos. Los artículos determinantes son llamados también determinados o artículos determinativos. Los artículos indeterminantes son llamados también artículos indeterminados o artículos indeterminativos. ¿Da? Bien. Vamos a ver, estas dos clases de artículos nada más. ¿En qué consisten los artículos determinantes? El artículo determinante es el que se pone delante de un sustantivo que conocemos de antemano. ¿Cuáles son? El, la, los, las. Y lo como artículo neutro. En algunos textos jóvenes el artículo neutro lo estudian por separado. No hay problema. Podríamos decir entonces tres clases de artículo: artículo determinante, artículo neutro y artículo indeterminante. Otros autores prefieren llamar al artículo neutro y estudiarlo dentro de los artículos determinantes. Ya no hay problema, jovencitos. Cualquiera de las dos formas es correcta. Lo que sí quiero que se entienda que el artículo determinante se le llama así porque determina a un ser conocido, a un sustantivo conocido. No entiendo, mira, tengo la oración. El gato me arañó. Si yo te digo a ti, oye, ¿sabes qué? El gato me arañó. Gracias a este artículo él, entiendo que tú y yo conocemos a este gato. Sabemos de qué gato estamos hablando. Te digo, oye, ¿sabes qué? El gato me arañó. En cambio, con los artículos indeterminantes no es así. Es el que se pone delante de un sustantivo que no conocemos de antemano y son unas. Yo te digo a ti, y con un artículo determinante, oye, el gato me arañó. ¿Qué quiere decir? Gracias a este artículo que es determinante, yo sé que tú y yo conocemos de qué gato estamos hablando. Pero si yo llego y te digo, oye, ¿sabes qué? Un gato me arañó. Un gato me arañó. Ah, entiendo que tú y yo no conocemos necesariamente a ese gato, a ese animalito del cual estoy hablando. ¿Ya? Por eso se llaman artículos indeterminantes. Es decir, se pone delante de un sustantivo que no conocemos de antemano. Otro ejemplo de artículo determinante. Las maestras ganaron el premio. Ah, las maestras ganaron. Te digo a ti, oye, ¿sabes qué? Las maestras ganaron el premio. Gracias a este artículo las, entiendo que tú y yo sabemos de qué maestra estamos hablando. Pero si yo digo con un artículo indeterminante la misma oración, oye, ¿sabes qué? Unas maestras ganaron el premio. Ah, entiendo que ni tú ni yo sabemos bien cuáles son esas maestras, cómo se llaman. Entonces, esa es la diferencia de un artículo determinante y un artículo indeterminante. El artículo neutro, el artículo neutro. El artículo neutro, a diferencia de los demás, no va delante de un sustantivo, sino va delante de un adjetivo. Mira, la palabra lo es el llamado el artículo neutro en el idioma español. Y siempre va delante de un adjetivo. Mira, lo bello de la vida es el amor. Lo bello, la palabra bello es un adjetivo, una característica, y lo va delante. Lo el artículo lo que hace es volver en sustantivo al adjetivo bello. Cualquier palabra que le pongamos delante un artículo, esa palabra se va a convertir en sustantivo. Lo bello de la vida es el amor. Lo hermoso de este mundo es la solidaridad. Y lo feo, profesor, ya. Lo feo de este mundo es el odio, ya. Lo feo, lo bello, lo hermoso, lo fantástico. La palabra lo es un artículo neutro, está al lado de un adjetivo. Todos los artículos tienen que ir al lado de un sustantivo, excepto el artículo neutro, que va al lado de un adjetivo. ¿Ya? ¿Cuántos artículos tenemos en el idioma español? Tenemos en total 9 artículos. Miren, 9 artículos. 5 determinantes y 4 indeterminantes. Si lo quieres llamar de otra forma, tenemos 9 artículos en el idioma español, 4 determinantes, un artículo neutro y 4 indeterminantes. En total, 9 artículos. No hay más. Criterio morfológico. ¿Qué nos dice la morfología?
El artículo es una palabra variable porque sufre modificaciones en su forma para expresar género y número. El artículo sí es una palabra variable porque tiene morfemas flexivos. Expresa género, accidente gramatical de género, masculino, femenino, y accidente gramatical de número, singular, plural. Ejemplo, el gato. El artículo el me indica género masculino, me indica número singular. O puedo decir las gatas. El artículo cambia totalmente, por eso dice es variable. Varía. Las gatas. Ahí indica género femenino, número plural, varias. Bien, es bueno hablar también de la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Cacofonía significa mal sonido. La cacofonía es un sonido desagradable que resulta de unir dos vocales iguales. Los sustantivos femeninos que comienzan con la vocal A acentuada llevan el artículo el para evitar la cacofonía. Importante, jovencitos. Ejemplo, yo sé que la palabra águila, águila, es femenina, ¿sí? Porque yo digo las águilas, ¿sí? Es femenina. Pero no le puedo poner el artículo que le corresponde, que es el artículo femenino la. Cuando esté en singular no puedo decir la águila, porque suena mal, suena feo. Eso es cacofonía. Para que no haya cacofonía, le agrego el artículo masculino, el, y digo el águila. Yo sé que águila es femenino, pero tengo que agregarle el artículo masculino, el, para que no haya cacofonía. Igualmente la palabra hada, yo sé que la palabra hada es femenina. Las hadas, sí, pues. Pero si hablo en singular, no puedo decir la hada, porque suena feo, se juntan dos as, se juntan dos a. Entonces, eso es cacofonía. ¿Qué hago? Le cambio de artículo femenino a masculino y digo helada. Lo mismo pasa con hacha, el agua, el área, en fin. Ya para evitar la cacofonía, a un sustantivo femenino le pongo un artículo masculino. Solamente cuando están en singular, porque cuando están en plural, repito, digo las águilas, ahí sí respeto el género, ¿no? Bien, vamos ahora al pronombre. Ya hemos repasado el artículo como primera palabra no conceptual. Vamos ahora al pronombre, al pronombre. ¿Qué es el pronombre? A ver, el pronombre es aquella clase de palabra que reemplaza al sustantivo al cual designa en forma indirecta. La sintaxis siempre me dice qué función cumplen las palabras dentro de la oración. Y acá nos está diciendo que el pronombre cumple la función de reemplazar al sustantivo. De reemplazar al sustantivo. El pronombre es aquella clase de palabra que reemplaza al sustantivo al cual designa en forma indirecta. Ejemplo, él ganará la competencia. Es subrayado la palabra él y encima con tilde. Él es un pronombre. ¿Por qué? Porque está reemplazando a un sustantivo. ¿Quién ganará la competencia? Él. Él es el sujeto y el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. En este caso es un pronombre que está reemplazando a un sustantivo. Puede ser Pedro ganará la competencia, Rodrigo ganará la competencia. En vez de Rodrigo, en vez de Pedro, coloco él. Él es un pronombre. Tengo la oración. Yo compré un mueble. ¿Quién compró un mueble? Yo. Yo es el sujeto, núcleo del sujeto yo. Yo, el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. La palabra yo no es un sustantivo, pero es un pronombre. Y al ser un pronombre, reemplaza a un sustantivo. O sea, ¿a quién? A mí, porque soy la primera persona. Tengo la oración. Marcos lo vendió en la feria. La palabra lo es un pronombre. Sí, la oración pudo haber sido, Marcos vendió el televisor en la feria. Abreviando, Marcos lo vendió en la feria. Este lo reemplaza al televisor. ¿Es un pronombre entonces? Pronombre. ¿Ya? No lo vas a confundir con el artículo neutro. Acabo de ver el artículo neutro lo también, lo bello de la vida, lo hermoso. Es artículo neutro la palabra lo cuando tiene al lado a un adjetivo. Y acá lo que tiene al lado lo es un verbo. Entonces acá es un pronombre. Pronombre. Marcos lo vendió en la feria. Ahí me doy cuenta de la teoría del pronombre. Es aquella clase de palabra que reemplaza al sustantivo al cual designa en forma indirecta. Vamos a ver qué nos dice el criterio semántico. El pronombre es aquella clase de palabras de significado ocasional. Fuera de la oración no tiene significado. Ya que solo adquiere significado cuando forma parte de un contexto lingüístico, o sea, cuando forma parte de la oración. Los pronombres pueden ser pronombres personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, enfáticos, relativos. Pronombres personales. Son las palabras que identifican a las tres personas que intervienen en el diálogo. Esos son los pronombres personales, las que se refieren a la primera persona, a la segunda persona y a la tercera persona. ¿Ya? Esos son los pronombres personales. ¿Cuál es el pronombre personal que más usamos por excelencia de la primera persona? Es yo. Con su plural, nosotros. ¿Cuál es el pronombre personal que más usamos de la segunda persona? La segunda persona eres tú. Con su plural,
ustedes. Ustedes nosotros utilizamos más, ¿no? En otros países se utiliza el vosotros, vosotras, os, pero nosotros más utilizamos el ustedes. Tercera persona. ¿Cuál es el pronombre personal que más usamos de la tercera persona? Él o ella, los dos. Él, ella, ¿no? Él con tilde para que sea pronombre personal. Con sus plurales, ellos, ellas. ¿Ya? Entonces, pero hay más pronombres, claro que hay más. Los pronombres personales de la primera persona en singular son yo, me, mi, conmigo. Este mi debe estar con tilde. Acá parece que no tuviera tilde, pero para que mi sea pronombre debe tener tilde. También tenemos los pronombres personales de la primera persona, pero en plural. El plural de yo es nosotros, nosotras, nos gusta el picante de la taneña, nos gusta, nos está reemplazando a nosotros. Segunda persona, tú, te, ti, contigo, vos, usted. Vos no utilizamos nosotros mucho acá en el Perú, ¿no? Sí se utiliza en Argentina, en España también. Nosotros preferimos utilizar el usted. También en la segunda persona tenemos el plural, vosotros, vosotras, os, ustedes. ¿Ya? Bien. Pronombres personales de la tercera persona. Ya dijimos que el más usado es él, ella, pero también puede ser en singular ello, le, la, lo, se, sí, sí con tilde, pronombre personal, consigo. Profesor, sí con tilde no es adverbio, adverbio de afirmación. La palabra sí lleva tilde cuando es adverbio de afirmación. También lleva tilde cuando es pronombre. Eh, todo lo quiere para sí. Ah, ese sí es pronombre, debe llevar tilde. Todo lo quiere para sí, todo lo quiere para él, todo lo quiere para ella. Reemplaza a un ser. Entonces, sí, también lleva tilde cuando es un pronombre de la tercera persona, ¿no? Plural, pronombres de la tercera persona en plural. Ellos, ellas, les, las, los, se, sí, consigo. Ya, sí, consigo. Funcionan tanto en singular como en plural, pero siempre para la tercera persona. Estos son los pronombres entonces jovencitos personales. ¿Te pueden clasificar los pronombres personales en más tipos? Sí, también, ¿no? Por ejemplo, acá puedo hablar de pronombres átonos y pronombres tónicos. Un pronombre tónico es yo, porque suena con fuerza. Un pronombre tónico es tú, porque suena con fuerza. Un pronombre átono es la, lo, le, se, suenan sin fuerza. Pronombre átono. Un me, pronombre átono. ¿Ya? Bien. Estos pronombres personales se clasifican también en pronombres proclíticos y pronombres enclíticos. Proclíticos y enclíticos. Los pronombres personales son proclíticos cuando van antes y separados del verbo. Ejemplo, el verbo comprar y digo, te lo compras ahora mismo. Te lo compras ahora mismo. Te lo. Te, pronombre que reemplaza a ti. Lo, que reemplaza a lo que vas a comprar. Dos pronombres. Están antes del verbo. Pronombres proclíticos. Me daba un beso, me daba, me, está antes del verbo dar, pronombre proclítico. Le advirtió, le está antes del verbo advertir. Por lo tanto, le está antes del verbo proclítico. La ama, Juan la ama. La está antes del verbo amar, pronombre ¿de qué tipo? Proclítico. Todos los pronombres que van antes del verbo se llaman proclíticos. Ahora, por oposición, tenemos los pronombres personales enclíticos. Enclíticos, cuando van después y adheridos al verbo. Van después y adheridos al verbo, o sea, dentro del verbo se meten estos pronombres. Tengo el verbo comprar, le agrego el pronombre te más el pronombre lo y me da como resultado la palabra cómpratelo. Tienes que darte cuenta que cómpratelo tiene dos pronombres enclíticos, te y lo. Tengo la palabra dejar, el verbo dejar, más el pronombre nos y el pronombre la. Y sería la palabra déjanosla. En la palabra déjanosla, nos es un pronombre, la es otro pronombre. Entonces, déjanosla es una palabra que tiene pronombres enclíticos, porque los pronombres están dentro de la palabra. Profesor, ¿y te lo compras? Puede ser con pronombres enclíticos, cómpratelo, cómpratelo. Es una palabra que tiene pronombres enclíticos. Le advirtió, advirtióle, advirtióle. Advirtióle es una palabra con un pronombre enclítico. Me daba un beso, dábame, dábame, pronombre enclítico. La ama, ámala, ámala, pronombre enclítico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va después del verbo. Bien, ya hemos visto los pronombres personales. Ahora vamos a repasar
Los pronombres demostrativos. ¿Qué son los pronombres demostrativos? Establecen la ubicación de los seres relacionándolos con las tres personas gramaticales. Los pronombres demostrativos son este, ese, aquel, esto, eso, aquello, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. No hay más. Todas las palabras que están acá, jóvenes, son los únicos pronombres demostrativos que existen en el idioma español. Esto, eso, aquello, siempre van a ser pronombres demostrativos. Siempre. Pero las demás palabras pueden ser pronombres demostrativos o pueden ser adjetivos demostrativos. No vas a confundirte. Tengo el ejemplo. Este ganó el premio. ¿Quién ganó el premio? Este. Este es un pronombre, pronombre demostrativo. Otro ejemplo. Aquellas fueron desterradas. ¿Quiénes fueron desterradas? Aquellas. Aquellas. Es el pronombre demostrativo. No debemos confundirlo con los adjetivos demostrativos, dice abajo. Si esta oración dijera, este hombre ganó el premio, la palabra este ya no sería pronombre demostrativo. Sería adjetivo demostrativo porque está al lado del sustantivo. Si en esta oración dijera, aquellas mujeres fueron desterradas, aquellas ya no sería pronombre. Aquellas al estar al lado de mujeres sería adjetivo demostrativo. ¿Ya? Bien. Pronombres posesivos. Refieren una expresa idea de posesión o pertenencia de los seres, relacionándolos con las tres personas gramaticales. Los pronombres posesivos son mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, suyos, suyas, suyos, suyas. Pronombres posesivos. Mira el ejemplo. La casa de Miguel es pequeña. La mía es grande. Mía. Indica que la casa me pertenece, tengo casa, pero también indica pronombre. Pronombre posesivo. Tengo la otra oración. Tu apellido es español y el nuestro alemán. El nuestro, nuestro adjetivo posesivo. Indica que ese apellido nos pertenece. ¿Da? Bien, entonces ahí están los adjetivos posesivos. Adjetivos indefinidos, fácil. Dar referencias de los seres de un modo vago, genérico o expresando cantidad imprecisa. ¿Cuáles son los pronombres indefinidos? Otros, otras, muchos, muchas, todos, todas, algunos, algunas, ninguno, alguien, nadie. Ah, pronombres indefinidos. No te vas a confundir, hijo. Los pronombres indefinidos los pueden confundir con los adjetivos indefinidos que hemos estudiado la semana pasada. Ejemplo de pronombre indefinido. Otros fueron los beneficiados. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Otros. El sujeto es otros. Otros es un pronombre. Sí, pronombre indefinido. ¿Cómo te das cuenta que es pronombre indefinido? Porque no tiene al lado un sustantivo. Lo que tiene al lado es un verbo, pero no un sustantivo. Si la oración fuera, otros alumnos fueron los beneficiados, a otros ya no sería pronombre. Sería adjetivo indefinido. La oración. Algunos lograron el éxito. ¿Quiénes lograron el éxito? Algunos. Algunos es un pronombre indefinido. No sé cuántos, ¿no? Algunos. Por eso es indefinido. Pero también, si a esta oración le agrego un sustantivo y digo, algunos profesores lograron el éxito. Algunos ya no es pronombre, porque tiene al lado el sustantivo profesor. Ya se convierte en adjetivo indefinido. ¿Ya? Entonces existen adjetivos indefinidos y pronombres indefinidos. No te vas a confundir en el uso. Para terminar, pronombres enfáticos, interrogativos y exclamativos. Pronombres enfáticos, llamados también pronombres interrogativos o pronombres exclamativos. Los pronombres enfáticos tienen intención interrogativa o exclamativa, vayan o no entre signos interrogativos o exclamativos. Siempre llevan tilde y son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles. Estos son, jóvenes, los pronombres enfáticos, los pronombres interrogativos o exclamativos, ¿no? En el texto que te ha dado la universidad, a ver, hay un error ahí. Te han considerado como pronombres interrogativos, pronombres enfáticos, al cómo, al dónde, al cuándo. No, esos pronombres, esos no son pronombres, esos son adverbios enfáticos. Ya lo hemos visto, adverbios enfáticos. ¿Ya? Los pronombres enfáticos o interrogativos exclamativos son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles. Ejemplo, ¿qué hiciste? ¿Quiénes ingresaron a la universidad? ¿Te das cuenta que son pronombres? Porque tienen al lado un verbo. ¿Qué hiciste que reemplaza algo? ¿Quiénes ingresaron a la universidad? ¿Quiénes ingresaron? Está al lado de un verbo. Entonces, son pronombres. Y siempre llevan tilde, pronombres enfáticos.
pronombres enfáticos. ¿Cómo lo vas a distinguir? ¿Cómo lo vas a distinguir del adjetivo enfático? También hemos estudiado nosotros que existen los adjetivos enfáticos. ¿Cuáles son los adjetivos enfáticos? La palabra que y la palabra cual pueden funcionar a veces como un adjetivo enfático. Va a ser adjetivo siempre y cuando tenga al lado un sustantivo. Entonces yo digo, ¡ah! ¡Qué mujer! ¡Qué hombre! ¡Qué sorpresa! Ah, la palabra que está al lado del sustantivo sorpresa, sustantivo hombre, sustantivo mujer. Entonces, ¿qué es un adjetivo enfático? ¿Da? ¿En qué mujer? Claro, adjetivo enfático, porque la palabra que está al lado del sustantivo mujer. Entonces, las palabras normalmente que están al lado de un sustantivo o son artículos o son adjetivos. Para que sea pronombre enfático, tiene que tener al lado un verbo. ¿Qué hiciste? ¿Quiénes ingresaron? Ah, ya. Pronombres relativos. Son las mismas palabras. ¿Cuáles son? El qué, el quién, el quiénes, el cuáles, pero sin tilde. Son relativos, ¿por qué? Porque no tienen fuerza, no suenan fuertes. Ejemplo, quien mal anda, mal acaba. Este quien no requiere tilde, no tiene fuerza. Otro ejemplo, el perro que mordía a todos murió. ¿El perro qué? El qué, pronombre relativo, no lleva fuerza. Arreglaré el coche con el cual tuve un accidente. ¿Cuál? Pronombre relativo, no tiene fuerza. Seguimos. Criterio morfológico. ¿Qué nos dice el criterio morfológico acerca del pronombre? El pronombre es una palabra variable, porque sufre variaciones en su forma para expresar género, número y persona. Miren, estos son los accidentes gramaticales del pronombre. El pronombre expresa género, masculino o femenino, ¿no? Él, ella. El pronombre puede expresar número, singular, plural. Singular, plural. Yo digo, yo está en singular y nosotros está en plural. El verbo, el pronombre también expresa accidente gramatical de persona. Primera, segunda, tercera persona. La primera persona soy yo, para la segunda persona cambia tú, la tercera persona cambia a él o ella. ¿Da? Entonces, ahí vemos que el pronombre es una palabra variable porque sí varía de acuerdo al género, al número o a la persona. Recordemos que antes hemos visto el artículo. El artículo solo tiene dos accidentes gramaticales, que es el género y el número. El pronombre tiene tres, género, número y persona. No olvidar. Pasamos a la conjunción. Qué rápido estamos avanzando. La conjunción. ¿Qué es la conjunción? Criterio sintáctico. Estamos hablando de las palabras no conceptuales. No te olvides, las palabras no conceptuales. Hemos empezado con el artículo, hemos continuado con el pronombre y ahora pasamos a la conjunción. La conjunción es aquella clase de palabra que funciona como nexo coordinante, es decir, que une a dos elementos de igual valor sintáctico. La conjunción funciona, esa es una definición tradicional, funciona como nexo coordinante, une elementos del mismo valor sintáctico. ¿Cómo así? Mire el ejemplo. Raquel y Manuel. Está subrayada la palabra ahí, porque la palabra ahí es la conjunción que nosotros más usamos. Y se dice que es un nexo coordinante. ¿Por qué? Porque une elementos del mismo rango sintáctico. Gracias a esta I, Manuel no está por encima de Raquel, ni Raquel está por encima de Manuel. Ambas palabras tienen el mismo rango, el mismo valor. Si la oración fuera, Raquel y Manuel cocinan en la calle. ¿Quiénes cocinan en la calle? Raquel y Manuel. Raquel y Manuel sería el sujeto. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Tanto Raquel como Manuel serían el núcleo del sujeto. ¿Y eso por qué? Porque la palabra ahí hace que ambos elementos tengan el mismo rango, el mismo valor sintáctico. Por eso se dice que la conjunción es aquella clase de palabra que funciona como nexo coordinante. ¿Qué quiere decir coordinante? Que une dos elementos de igual valor sintáctico. ¿Qué nos dice el criterio semántico? La conjunción carece de significado léxico, o sea, no tiene significado fuera de la oración, pero tiene significado gramatical de acuerdo al contexto oracional en que se encuentre. Así puede designar unión, exclusión, oposición o consecuencia. Acá tenemos las clases de conjunciones tradicionales. Hay más, pero tenemos acá las tradicionales. ¿Cuáles son estas conjunciones? Las copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, distributivas, explicativas. Conjunción copulativa, indican unión. La que más usamos nosotros es la palabra i. ¿No? Los perros y los gatos. Es la que más usamos. Con su variante e, con la conjunción ni también. Ni. ¿Te acuerdas de Jenny? Memorizas las conjunciones copulativas. Indican unión. ¿Ya? ¿Cuándo utilizo la e? Para cuando mi palabra comienza cuando mi siguiente palabra comienza con una i, entonces, para no juntar dos is, utilizo una e. Es decir,
Mario y Daniel. Pero si digo Mario y Irma, dos sí se juntan, entonces mejor digo Mario e Irma. Ya, ahí utilizo la conjunción E, ¿no? Pero la más usual es la I. Conjunciones disyuntivas indican opción, elección, exclusión. La más usual de las conjunciones disyuntivas es la palabra o. También existe con su variante la u y también existe el ora como conjunción disyuntiva. Ya, disyuntiva. ¿A quién te gusta más? A ver, escoge. ¿Mariela o Roxana? Disyuntiva, indica opción, elección, ¿no? Con su variante u o con su variante también o hora. Conjunciones adversativas indican oposición de ideas. La conjunción adversativa que más utilizamos es la palabra pero. Indica oposición de ideas, una aparente contradicción, ¿no? Son conjunciones adversativas, vienen de adversidad, de adversario. Pero es la conjunción adversativa que más usamos. Iré a tu cumpleaños, pero no te llevaré regalo. Pero. Iré a tu cumpleaños, más no te llevaré regalo. La palabra más tiene el mismo significado de la palabra pero. Más sin tilde, ¿ah? Recordemos que más lleva tilde cuando es adverbio. Y hemos visto los adverbios. Adverbio de cantidad. Y más no lleva tilde cuando es conjunción. Aquí está, conjunción adversativa. Lo mismo pasa con la palabra aunque, sí, no, sin embargo. Son conjunciones adversativas. Conjunciones consecutivas, llamadas también hilativas. Hilativas. En una pregunta de un examen de admisión vino. Es un ejemplo de conjunción hilativa. No te olvides que las consecutivas también se les llama hilativas. Como su nombre lo dice, indican relación de consecuencia. ¿Y cuáles son esas conjunciones? Esas palabras que funcionan como conjunciones consecutivas. La palabra pues, entonces, luego, por consiguiente, en consecuencia, por tanto, así que. Estudié mucho, así que aprobaré el examen. Estudié mucho, entonces aprobaré el examen. Estudié mucho, por consiguiente, aprobaré el examen. Cada uno de estos elementos funciona como conjunción consecutiva, es decir, hace que una oración sea consecuencia de la otra, que una proposición sea consecuencia de la otra. Estudié mucho, por tanto, aprobaré el examen. Ya. Por tanto, es la conjunción, indica esta relación de consecuencia. Conjunciones distributivas son las que indican alternancia y siempre son dobles. Se dan de dos, se dan por dos. ¿Ya? Ya, bien, bien, sea. Las más comunes, como conjunciones distributivas, por decir. A ver, ya ingresas a la universidad, ya ingresas al instituto superior. Ah, bien, haces ejercicios de matemática, bien, haces ejercicios de razonamiento verbal. Ya. Conjunciones distributivas. No las utilizamos tanto también nosotros. Conjunciones explicativas, indican aclaración, explicación, como su nombre lo dice. ¿Cuáles son esas conjunciones explicativas? Es decir, esto es, o sea. Alguien te dice, a ver, yo quiero que Manuel y Margarita contraigan su himeneo, es decir, se casen. Es decir, conjunción explicativa, aclaración. Tienes que ser más probo, o sea, honesto. O sea, indica aclaración, explicación. Te estoy explicando qué significa la palabra probo, ¿no? Honesto. Bien. Criterio morfológico. La conjunción es una palabra invariable porque no acepta accidentes gramaticales, no acepta morfemas flexivos ni morfemas derivativos. No olvidarse, hemos visto que el pronombre y el artículo son palabras variables, sí presentan accidentes gramaticales. La conjunción no, es una palabra invariable, no presenta accidentes gramaticales. Miren el ejemplo. El hombre y el niño, la I, que es la conjunción más usada por nosotros. Pero voy a cambiar toda la oración en femenino, en plural, y digo los hombres y los niños, las mujeres y las niñas. Todo ha variado, todas las palabras han variado. La única palabra que no ha variado nunca es la I. La I se mantiene inalterable. Por eso se dice, la conjunción es una palabra invariable porque no presenta accidentes gramaticales. ¿Da? Bien. La preposición, terminamos con la preposición. ¿Da? A ver, vamos a ver la preposición. ¿Da? ¿Qué es la preposición? Criterio sintáctico. La preposición es aquella clase de palabra que funciona como nexo subordinante, es decir, que une a dos elementos de distinto valor sintáctico. Esta es la diferencia entre la preposición y la conjunción. ¿Ya? La preposición funciona como nexo subordinante, la conjunción como nexo coordinante. ¿Por qué se dice como nexo subordinante? Porque une elementos de distinto rango sintáctico. El lápiz de Pedro es azul. El lápiz de Pedro. La palabra lápiz y la palabra Pedro se unen por una preposición, que en este caso es la palabra de. Es una de las preposiciones que más usamos. Miren, sujeto. ¿Quién es azul?
¿O qué es azul? El lápiz de Pedro. El lápiz de Pedro es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo de este sujeto? La palabra lápiz. ¿Pero por qué no es Pedro? No es Pedro, porque ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es azul? ¿Pedro o el lápiz? El lápiz, ya. Semánticamente, el lápiz es el núcleo del sujeto. Y sintácticamente, ¿por qué Pedro no puede ser núcleo del sujeto? Porque tiene la palabra de. De es una preposición. La preposición hace que este elemento tenga menos valor que el primer elemento. Lápiz de Pedro, casa de adobe. Ah, ya. La palabra de es una preposición. Un elemento de distinto rango sintáctico. La preposición hace que la palabra Pedro esté subordinada a la palabra lápiz. Jóvenes, esto lo vamos a terminar la siguiente clase, ¿ya? La teoría de la preposición, porque la hora nos ha ganado. Vamos a la práctica, ¿ya? La preposición la terminamos la siguiente clase, no se preocupen. Vamos. Tenemos acá la práctica, debe estar observando. ¿Ya? Empieza con el pronombre, sí. Ya, pronombre, listo. Mira, acá está lo que les decía. Pronombres interrogativos exclamativos han considerado la palabra cuyo, cuánto, dónde, cómo, dónde. Aunque en Internet encontramos páginas que nos hablan del cuánto, cómo, dónde como pronombres, no es cierto, jóvenes. En Internet también encontramos información errónea. Tú tienes que fijarte en qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Y la palabra cuánto, cómo, dónde no son pronombres, ni tampoco la palabra cuyo. Cuyo es un adjetivo relativo. Cuánto, cómo, dónde son adverbios relativos. ¿Ya? Bien. Acá tenemos la teoría del artículo, la preposición, para que ustedes la lean. Vamos a las claves. Pregunta número 1. La respuesta es la letra D de dado, 5. Pregunta número 2. La respuesta es la letra C, 4. Pregunta número 3. La respuesta es la letra E de enano, 1. Pregunta número 4. La respuesta es la letra D de dado, según. Pregunta número 5. La respuesta es la letra D de dado, lo dejé. Pregunta número 6. La respuesta es la letra D de dado, versus. Pregunta 7. La respuesta es la letra A, hasta. Pregunta 8. D de dado, sin. Pregunta 9, D de dado, es una palabra invariable. Pregunta 10, letra C, pronombre. Pregunta 11, letra C, 3 pronombres, ahí tienen resaltados los 3 pronombres. Pregunta 12, E de enano, proclítico. Pregunta 13, E de enano, indefinido. Pregunta 14, letra C, átonos. Pregunta 15, E de enano, las. Pregunta 16, acá está resaltado las palabras. Pregunta 16, letra A. Pregunta 17, letra A, 2 preposiciones, ahí están las 2 preposiciones resaltadas. Pregunta 18, E de enano. Pregunta 19, B de beso, B de beso. 20, D de dado, D de dado. 21, E de enano, E de enano. 22, D de dado, D de dado. 23, B de beso, B de beso. 24, B de beso, B de beso. 25, letra C, letra C. 26, letra E de enano. 27, letra E de enano. 28, D de dado. 29, D de dado. 30, D de dado. 31, letra C, letra C. 32, B de beso, B de beso. 33, B de beso también, B de beso. 34, letra D de dado. 3 artículos, ahí tienen resaltados los 3 artículos. Y una preposición, ahí tienen subrayada la preposición. 35, letra C, letra C. 36, letra A, letra A. 37, letra, a ver, 37, letra D de dado. 38, B de beso. 39, letra C, letra C. 40, D de dado, D de dado. 41, D de dado, D de dado. 42, letra C, letra C. ¿Ya? Ustedes lo leen con calma, hijos, para que entiendan, de acuerdo a la explicación también que hemos dado. Y la próxima clase lo comentamos, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar, jovencitos. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan un bonito domingo. Hasta la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego con todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.